fantastic. Esta noche, desde San Luis, Missouri, Diario Digital presenta Decisión 2018, un programa emitido en directo en 4 segmentos, presentándoles los resultados electorales del voto de medio término en Missouri. Con análisis de las carreras, los candidatos y propuestas de ley, todo en Diario Digital, comenzando ahora. Buenas noches y bienvenidos a Decisión 2018. Ahora son las 7 y en este momento cierran los colegios electorales en el estado de Missouri. Estamos en el T-Rex para emitir en directo este programa especial dedicado a las elecciones de medio mandato en los Estados Unidos. Los americanos eligen hoy 35 de los 100 senadores y 435 asientos de la Cámara de Representantes en el Senado. Además de las elecciones legislativas, los ciudadanos de 36 estados eligen hoy a sus gobernadores en unos comicios que son interpretados como un examen a la gestión del presidente Donald Trump. Durante 2 horas analizaremos la jornada electoral, lo que ha sucedido durante todo el día con diferentes analistas aquí en el T-Rex. Antes vemos en este vídeo lo que se juegan hoy los americanos. Donald Trump ha centrado sus críticas en los inmigrantes desde antes de llegar a la Casa Blanca y ahora... Actualmente, el Partido Republicano controla la presidencia estadounidense y ambas cámaras del Parlamento. Estas mayorías no solo les permiten a los republicanos aprobar leyes, sino que también los habilita para ejercer control legislativo sobre el poder ejecutivo, casi sin oposición, pues el presidente y su administración también son republicanos. Pero las cosas cambiarían si las elecciones generales colocan al Partido Demócrata en control de cualquiera de las cámaras del Parlamento. Si ganan los demócratas, la agenda legislativa de la administración Trump podría trazarse o frenarse del todo. En juego están la reforma migratoria, la seguridad fronteriza, la salud pública y los programas sociales. Además, una mayoría demócrata estaría a cargo de vigilar el desempeño de la administración Trump. Ellos podrían decidir a quiénes investiga el Congreso y tendrían la autoridad para llamar a declarar a funcionarios de la administración. En las elecciones de mitad de término, también muchos estados del país van a votar por su gobernador y sus legisladores. En la mayoría de estos estados, los ganadores usarán el censo del 2020 para reorganizar los distritos electorales, lo que también deja en juego las fronteras que dividen el mapa electoral, porque ellas se trazan para beneficiar al partido en el poder y esto va a influenciar las elecciones por los siguientes 10 años. Seguimos en directo en Desafío 2018, como decía. Vamos a analizar lo que ha sucedido hoy, pero sobre todo qué es lo que proponen los diferentes partidos que se presentan en estas elecciones. Lo haremos con 5 analistas: Jorge Riopedre, Rick Hain, Leticia Sainz, Kim McGrath y Alexandra Johnson. Ellos nos darán su punto de vista de esta jornada electoral donde ha llevado muchos ciudadanos a las urnas. El programa se va a dividir en 4 partes de 25 minutos cada parte y con Jaime Klein como director de orquesta empezamos aquí este programa Decisión 2018 de Diario Digital, el noticiero visual de San Luis, Missouri. En primer lugar, vamos a presentarles ya nuestros invitados. Nos acompaña Jorge Riopedre, director ejecutivo de Casa de Salud, un centro de servicios de salud para la comunidad de San Luis y sus alrededores. Buenas noches, señor Riopedre. Buenas noches, gracias por dejarme estar aquí con usted. Leticia Sainz es fundadora de Latinos in Action en San Luis, una organización que tiene un compromiso con la justicia política, social y económica. Además, dirige un espacio radiofónico. Buenas noches, señora Sainz. Rick Hain es abogado especialista en los ámbitos de inmigración, lesiones laborales y criminal, y además es frecuente verle en televisiones de Latinoamérica. Buenas noches, señor Hain. Muy buenas noches.
y Alexandra Johnson, abogada de potestades, pero ejerce mayormente como candidata política y activista, es presidenta de la Barra Hispana de Abogados de San Luis y miembro del grupo Comunidad Latinex. Muy buenas noches. Buenas noches, President-elect. Ok. Me gustaría empezar con una pregunta breve a cada uno de ustedes. Una respuesta breve para empezar. Este 6 de noviembre de 2018 es un plebiscito para el presidente Trump. Hoy los americanos le ponen nota al presidente. ¿Qué nota le están poniendo? No, digo si hoy le ponen nota. No, si hoy le ponen nota, sí. Bueno, de mi punto de vista, ojalá. Y digo, no digo eso como un partideño, aunque soy demócrata, pero no lo digo como partideño, lo digo como estadounidense, que quiero un gobierno que haya balance, que haya uno que vigile el otro y no deje a ningún partido hacer lo que le dé la gana. Así que en este caso, ojalá que sí le den una nota. Definitivamente es una oportunidad para el público americano, el ciudadano americano, de ejercer su derecho de votar y decir justamente lo que opina el público de esta administración y todas las acciones que ha tomado en estos últimos ni siquiera 2 años. Es una oportunidad muy importante y espero que sí ejerzan todos o el máximo posible su derecho a votar. Señora Sainz. Por supuesto que sí, creo que el día de hoy va a marcar una tendencia, sobre todo los jóvenes que han votado por primera vez en esta contienda electoral, y las mujeres, que también es un punto muy fuerte a tratar, así que creo que sí. Su primera respuesta, señor Hein. Yo creo que depende de tu punto de vista. Desde el punto de vista del lado izquierdo, digamos, del Partido Demócrata, efectivamente esto sería un referéndum sobre los primeros 2 años, o casi 2 años, como dijo Alexandra, del mandato del presidente actual. Desde el punto de vista también de los demócratas, es un referéndum sobre las cuestiones y los temas que han surgido, que han metido en la campaña, teniendo que ver con la salud en los Estados Unidos y acceso a la salud. Desde el punto de vista de los republicanos, desde luego, yo creo que es un referéndum sobre, desde su punto de vista, la economía, la tasa de desempleo, que es muy baja, las ganancias que se han visto en cuanto a la mejoría económica, que según ellos viene como resultado de las políticas fiscales de esta administración. Así que yo creo que depende del punto de vista de uno. Tendremos tiempo de analizarlo. Entramos en materia. A partir de ahora analizamos cada una de las opciones que hoy están en juego en el estado de Missouri. Como he dicho anteriormente, además de decidir el nuevo Senado en Washington, D.C., hoy en Missouri hay mucho más en juego. 4 enmiendas a la Constitución de Missouri. De estas 4, 2, la enmienda 2 y 3, están relacionados con el uso de la marihuana. Es el caso de la enmienda 2, que propone el uso de la marihuana con fines médicos, así como crear regulaciones y procedimientos de licencias. Se estima que si prospera la aprobación puede generar $18 millones que ayudarán a financiar programas para veteranos, 6 millones para los gobiernos locales y unos costes operativos anuales del Estado por valor de $7 millones. Señor Riopedre, la pregunta es obligada para usted. ¿Es beneficioso que tire adelante esta enmienda? Bueno, yo simplemente diría que el punto clave es que sea para fines de medicina, ¿verdad? Que creo, en ese sentido, creo que quizás una mayoría de los oriundos de ese estado estarán bien con eso, porque es para ayudar a las personas que están sintiendo mucho dolor, que tienen problemas de la vista y que pueden ser ayudados por la marihuana. Así que por eso creo que quizás en Missouri veamos que esto llegue a desarrollarse esta noche. Claro, en otros estados, Colorado, otros estados ya está impuesto y ha beneficiado a esos estados en cuanto a los impuestos que ha generado. Que sí, ese dinero, claro, se ha podido usar en muchos casos para otros beneficios para varios grupos. Así que veremos cómo deciden
los oriundos de Missouri esta noche. Señor Hein, ¿qué aspecto legal contempla una regulación de la marihuana? ¿Qué aspecto legal? Pues se tratará de una regularización del uso. Supongo que muchos estarán de acuerdo conmigo en que el uso, o sea, la marihuana se consume, sí o sí, obviamente, pero esta enmienda propone controlar el uso con fines médicos, según el lenguaje simple de la tarjeta electoral, que quiere decir que va a ser controlado mayormente por los doctores. O sea, si tienes una receta médica con objetivo y fin médico sobre una enfermedad ya diagnosticada y con fines médicos, entonces va a ser permitido el uso, según el lenguaje de la enmienda 2. Entonces, realmente, para mí esto es muy sorprendente, siendo residente de Missouri toda mi vida, que es un estado sumamente conservador, ver la legalización para fines médicos en la tarjeta electoral. Yo pensé que esto nunca iba a pasar. Así que es muy interesante para mí ver que esto puede también generar ingresos por el Estado con los fines declarados en la enmienda. Y no estamos liderando el país en ese sentido, porque hay varios, yo creo que son 30 o 35 estados que ya han hecho esto en sus constituciones y en sus leyes estatales. Así que yo no creo que estamos lidiando para batallar, para tener esto, estamos siguiendo a los demás. ¿Cómo puede afectar desde el ámbito social el cambio de legislación en el uso de la marihuana? Pues una cosa muy importante obviamente es la cuestión de la gente que ahorita se ha visto penalizada criminalmente por tener ahora, o sea, los que ahorita están presos o los que ahorita están cargados, y lo que van a hacer los fiscales aquí locales con esos casos que están pendientes, o que si va a haber algún tipo de movimiento para sacar de la cárcel a la gente que está en este momento en prisión por este problema. Entonces, si se cambia la ley, obviamente no es justo tenerlos continuamente encarcelados. Eso sería un cambio muy grande. Otro también aspecto muy importante, que es por el lado de la inclusividad y del lado de la intersección. Estamos aquí como hispanos en un estado como Missouri, pero también sé que tiene que ver por la gente de raíces africanas, los afroamericanos, que también tengan un derecho, tengan acceso a la producción de la marihuana, porque hay dinero allí. O sea, esto se está haciendo porque se vio que en Canadá está funcionando, que en los otros estados está funcionando, que hay mucho boleto, ¿no? Hay mucho dinero en eso. Y no es nada más el consumo, no es nada más el venderlo, pero también la producción. Y entonces hay muchos aspectos de la industria, porque es una industria de empieza a fin, ¿no? Y eso se tiene que ver también por el nivel legal. Sí. Señora Said. Bueno, creo que dentro de lo que a nosotros nos compete como comunidad latina grassroots, va a haber muchas familias que se van a beneficiar con este servicio y con esta posibilidad de tener personas que sufren y padecen de cáncer, personas que sufren de esclerosis múltiple, niños autistas. Incluso se ha visto los estudios que los autistas han tenido una muy buena mejoría con respecto al uso de marihuana, y sobre todo los niños con síndrome de Asperger, que de verdad ha creado una gran cambio en su manera de seguir conviviendo con este tipo de medicamento, y obviamente tenerlo controlado por los doctores y hacer buen uso de esto dentro de la comunidad, cual sea que sea, va a ser un beneficio para ellos, por supuesto. ¿Pueden intervenir, interrumpir? Sí, eso iba a decir, lo de los niños me interesa, porque yo eso no lo había sabido. Que sí, hay estudios donde los niños con autismo, sobre todo, tienen este tipo de apoyos, ayudas, y bueno, pues sabemos que también la esclerosis múltiple es uno de los... Sí, para los adultos sí, y para los niños es los aceites, o qué es lo que se le da, qué es la parte no que sé se le la da. dosis que se les dé, no sé cómo se les da, pero sé que es benéfico para ellos. Interesante. A mí me hubiese gustado ver
un sondeo del Colegio de Abogados de Missouri sobre esta enmienda, porque yo creo que como miembro del Colegio de Abogados, esto me puede afectar en la comercialidad de mi bufete, ¿no? Porque si no hay tantos clientes que se le acusan de posesión y uso de marihuana, hay menos negocio para nosotros como abogados. Estaba hablando sobre este punto, de hecho, con un juez este fin de semana. No, está bien. Pero estaba hablando sobre esto con un juez que no le voy a nombrar, y me decía que también ejerce, y decía que ya eso lo había pensado también, pero desde que se creció en el Uber y el Lyft, pues ya no hay tanto caso de todos modos, porque todo el mundo, si consume, pues agarra su taxi o su Uber, y entonces no hay tantos casos. Así que me interesa saber cómo es la opinión de los abogados. Sí, se está lidiando lo mismo en la medicina. Tomas algunas leyes o procedimientos para reducir el costo vamos a decir, de pruebas e imágenes, pero entonces, claro, le estás sacando dinero al que está sacando el rayo X o que haciendo la prueba, y así que de un lugar estás ahorrando, pero el otro le estás quitando el sueldo, y siempre hay esa tensión en la medicina, que es una de las razones que no llegamos a cortar los costos, porque el que le está quitando el dinero no quiere que se le quiten el dinero. Sí. Si no añaden ninguna cosa más, pasaremos a otra enmienda. Bueno, creo que también es importante hacer esta mención. A veces la marihuana puede ser un poco más accesible que los medicamentos que puedes encontrar en la farmacia. Entonces, esto podría ser una manera de mayor acceso a la comunidad, que son vulnerables, que son minorías, que quizás no tienen tantos recursos económicos para poder financiar una aseguranza o financiar un estado médico. Entonces, creo que podría ser una gran posibilidad para toda la gente que padece especialmente estas enfermedades. Y para agregar un poco, yo creo que para aquellos que a lo mejor tienen dudas sobre esta enmienda, puede ser interesante mayormente el control del doctor, porque hay que tener una receta. Va a estar regularizado completamente. Exacto. No Esto vas a no es poder una nada más. legalización general. No es una ley. No va a ser como. No es Holland, existe. No es Holland. Sí, o sea, no es Holanda. No es Holanda, Por no seguro. vamos a simplemente entrar a una tienda, a un kiosco ahí para escoger la especie que te quieres, ¿no? Lo más probable es que eso viene. Pues, slippery slope. Seguimos adelante con el debate. La primera enmienda es relativa a la redistribución de distritos electorales y a los límites de las contribuciones de las campañas electorales. Las entidades gubernamentales estatales estiman que los costos operativos anuales pueden aumentar en $189.000 y no esperan ningún impacto fiscal. ¿Están de acuerdo en regularizar la financiación de las campañas electorales? Absolutamente, absolutamente. Sí, hay algunos problemas y sí había personas que tenían objeciones al lenguaje específico del Estado, porque creo que hay personas dentro de la comunidad de nuevo afroamericana que está preocupada por la reducción de la representación de gente de color, pero que se dice people of color en inglés, pero creo yo que hace más bien que mal. Definitivamente creo yo que va a tener un impacto y se tiene que estar empezando. Esto a lo mejor no es la última ley, esto a lo mejor es un paso en la dirección correcta y seguimos como siempre en este camino hacia una sociedad más justa, y creo que desde el lado político y desde el lado legislativo esto va a tener un impacto neto positivo. Señor Río Pedro. No, de acuerdo, eso lo dijo perfectamente. La ley no es, la enmienda no es perfecta, pero todo se tiene que hacer, especialmente en estos días de política en Estados Unidos, todo se tiene que hacer en incrementos. Así que esto es un incremento hacia donde queremos llegar, y tenemos que hacer algo para reducir la habilidad del partido que esté en el poder de poder manejar quién va a ganar o las probabilidades de quién vaya a ganar en el futuro. Algo se tiene que hacer. Sí. Señora Seitz. Por supuesto, completamente de acuerdo, porque además
de todo esto también tenemos que saber qué está pasando con nuestro dinero, qué está pasando con lo que ellos deben de ser más transparentes con nosotros y por supuesto que perfecto. Para terminar, señor Hein. Estamos hablando sobre enmienda número 1. Sí. Sí. ¿Cierto? Bueno, eso lo leí un poco, distinto, porque habían varios temas incluidos en la misma enmienda. Es correcto. Sí, es correcto. Y lo que me llamó la atención fue la cuestión de la redistribución electoral de los distritos electorales. Muchas gracias. Porque hay pues centros de poblaciones, ¿no?, que por lo general se giran a los demócratas y en la gran mayoría del resto del pueblo giran a la derecha, a los republicanos. Entonces eso me llamó la atención porque quieren pues volver a escribir de acuerdo con una comisión establecida por el auditor o la auditora estatal que tiene que ver con demógrafos. Eso me llamó mucho la atención, me interesó bastante, porque si es posible cambiar los distritos para que sean más competitivos y no tan seguros los escaños en las manos de un partido o del otro. De hecho, eso creo que es una de las raíces por la cual tenemos tanta separación de los partidos y tantos extremos. Sí, absolutamente correcto. El que está en la izquierda tiene que ir más a la izquierda para que no le ganen a su izquierda, porque ahí son todos demócratas. El republicano tiene que ir más a la derecha, porque si no, le ganan por la derecha. En las primarias. En la primaria. Así que por eso esas extremidades siguen poniéndose más anchas. Por eso me llamó la atención y por eso, aunque como Alex tiene toda razón, no es perfecto, por lo menos estamos tratando de tomar algún paso. Lo interesante también, habiendo hablado con dirigentes de los dos partidos, es que muchos de ellos, los dos, estaban en contra de esta enmienda. Decían que votáramos, pues no, el no. De los dos lados dije, algo pasa ahí, tengo que fijarme. Sí, eso, entonces sabes que hay algo bueno, ¿verdad? Cuando los dos lo odian. Entonces sí. Exacto. Pero creo que nos va a dejar más beneficios si votamos sí a que si votamos no. Correcto. Para terminar este bloque, empezamos con una de las 3 propuestas de ley. La más llamativa es la Proposición B o Prop B, que pretende aumentar el salario mínimo a $8,60 por hora con un aumento de 85 centavos por hora al año, hasta llegar a los $12 por hora en 2023. ¿Ustedes creen necesario que cambie el salario mínimo? Tiene que ser. Sí. Se tiene que ser. Esto es un ejemplo perfecto de lo que acaba de decir Jorge, que es incrementalism. Es un paso solamente, es un paso que nos va a llevar en la dirección correcta, pero la verdad es que debería de haber sido más alto. A mi punto de vista, porque si ves los países más progresivos, de nuevo estaba hablando de Holanda hace ratito, de esos países, muchos de esos países tienen una base mínima social y con esa base mínima luego la gente, el pueblo de ellos puede desarrollarse, puede hacer cosas cuando ya no te tienes que preocupar por tus gastos médicos, ya tienes tus necesidades básicas. Son países que creo que algunos de ellos de Suecia sí tienen el 98% de literacy, que todos pueden leer, o el 100% de la población puede leer, y entonces ahí es una habilidad, una estructura social que permite el desarrollo del humano, del potencial completo del humano, el pleno potencial, y eso es lo que necesitamos en este país, a mi punto de vista. Mis amigos conservadores se quejan que va a dañar a los negocios, y primero que los datos no dicen por cierto si eso es verdad o no, pero mi respuesta es, y si no hay nadie para comprar, ¿a qué beneficio le va a tener el negocio de tener sueldos más bajos? En este momento, si tú tienes un salario mínimo en este momento, tú en St. Louis no puedes tener dinero para tener un hogar, ningún apartamento. Si no tienes ni para un techo, ¿cómo vas a comprar algo? ¿Cómo vas a tener una familia? ¿Cómo vas a hacer las cosas básicas que entonces permite que un negocio tenga éxito?
Para mí no es sencillamente, claro, es una cuestión humanitaria, pero aún cuando estamos hablando de la economía, es algo que va a beneficiar, a largo plazo, va a beneficiar la economía. Definitivamente. Por supuesto. Señor Heim. La voz conservadora aquí entre nosotros. Bueno, yo tampoco diría eso. Para mí esto tiene que ver con el ambiente comercial en los Estados Unidos. Entonces hay muchos que dirían lo que decías, que bueno, los conservadores no quieren pagar más porque, bueno, entre los empresarios de pequeñas empresas, eso le puede impactar bastante fuerte sobre los salarios. Eso. Ahora, habiéndoles dicho eso, es muy difícil encontrar personas que estén ganando a $7 o $7.50 la hora. La realidad, desde mi punto de vista, es que esta propuesta está intentando pues, correr para ganar lo que es la actualidad, la realidad en el Estado. Porque hasta muchos trabajan por 12 o 13 o 15, inclusive con muy poca educación, ¿no? Entonces, tal vez el problema mayor es que esto puede, y esto dicen, creo los economistas, que esto puede resultar en subidas de precios de consumos. Seguiremos debatiendo, cerramos aquí la primera parte de este programa especial dedicado a las elecciones al Senado de este medio mandato en los Estados Unidos. Volvemos en un ratito, no se lo pierdan.